Bueno, estimados alumnos de Econometría 1, bienvenidos a este práctico número 3, donde vamos a trabajar de algunos conceptos que están viendo en el teórico acerca del modelo lineal general de rango completo. Eh, Vamos a trabajar con algunos ejercicios donde aparecen sumatorios de x sub i, y sub i, y lo vamos a conectar con lo que están viendo de teórico, donde más bien están trabajando con productos matriciales. Bien, entonces les voy a compartir la presentación. Bien, el primer ejercicio, el ejercicio 9, donde nos da como datos que hay 40 observaciones y nos da varios sumatorios. Y este dato bastante importante de que las variables no están expresadas en desvíos respecto a sus medias, ¿sí? O sea, están al natural. Eh, no se hizo ninguna transformación. Y nos va a pedir que desarrollemos las ecuaciones normales de Gauss para estimar el modelo por mínimos cuadrados ordinarios. Y acá nos explicita el modelo, ¿sí? El modelo que estamos viendo es una regresión lineal simple. Tenemos una ordenada y una pendiente, ¿sí? Una única variable x. Después, bueno, nos va a pedir que calculemos estimaciones de beta 1, beta 2, de la varianza del término de perturbación, encontrar matriz de varianza y covarianzas para beta sombrero, intervalo de confianza para beta 2, estimar la hipótesis de que beta 2 es igual a 1, el R cuadrado ajustado, la dócima F sobre la validez global del modelo y relacionarla con una dócima T de student para la pendiente. Bien, el primer inciso pide ecuaciones normales de Gauss, así que vamos a hacer ese procedimiento. Si no nos pidiera que desarrollemos las ecuaciones normales de Gauss y directamente nos pidiera que obtengamos estimaciones para beta 1 sombrero y beta 2 sombrero, bueno, directamente podríamos usar la fórmula de mínimos cuadrados, pero en este caso pide que las desarrollemos. Entonces, bueno, en el teórico se vio en forma matricial, acá veámoslo con sumatorios en forma más simple. El sumatorio de los residuos elevado al cuadrado es igual a esto, ¿no? Porque estos son los residuos, y sub i menos la predicción, que es menos beta 1 menos beta sombrero 2 por x sub i. La condición de primer orden va a establecer que hagamos la derivada de esto con respecto a beta sombrero 1 y luego con respecto a beta sub 1 sub 2. ¿Sí? Estamos buscando cuáles son el beta sombrero sub 1 y beta sombrero sub 2 que minimizan la suma de cuadrado de los residuos. Bien, la derivada respecto a beta 1 es esto, sí, porque bajamos el 2 del cuadrado y este menos 1 sale de derivar acá adentro menos beta sombrero sub 1, ¿sí? Entonces la derivada con respecto a beta sombrero sub 1 es menos 1. Se pueden pasar el menos aquí y luego distribuir el menos 2 y el sumatorio, ¿sí? Menos 2 por sumatorio de y sub i, menos 2 sumatorio por menos beta sombrero 1, se cancela el negativo. Entonces tenemos 2, el sumatorio de los de beta sombrero sub 1 es n por beta sombrero sub 1. ¿Por qué? Porque es el sumatorio de n veces un número fijo. Porque beta sombrero sub 1 era variable para derivar, pero en este caso no tiene su índice i, ¿sí? Entonces, si sumo n veces un número, voy a obtener n por ese número,
Bien. Y luego tenemos el menos 2, por el menos queda 2 y sumatorio de los x sub i beta sub 2. Este beta sub 2 podría estar afuera, pero bueno, lo dejé así. Y lo que podemos hacer luego, como hay que igualar a 0, podemos despejar pasando al otro miembro de la igualdad, este menos 2 sumatorio de los y sub i. Con lo cual obtenemos, sin querer apreté el fin, con lo cual obtenemos esta fórmula, ¿sí? N por beta 1 más sumatorio de x sub i, sí, porque al pasar hacia la derecha el menos 2 sumatorio de sub i, queda positivo ese 2 y se pueden cancelar todos los 2. Y esta es la primera ecuación normal de Gauss. En forma análoga podemos obtener la segunda ecuación normal de Gauss. Lo único que cambia acá es que tenemos el menos xi en vez de un menos 1, ¿sí? Porque la derivada respecto a beta sombrío 2 en la parte interior es menos x sub i. Y eso va a hacer que cuando pongamos el sumatorio aquí, no va a ser n veces beta 1, porque sí hay una parte que depende, sino que es beta sombrío 1 como un factor común del sumatorio de los x y. También podemos despejar en forma similar a como lo hicimos, pasando esto al lado derecho, con lo cual queda y se cancelan los números 2 y queda la segunda ecuación normal de Gauss. Entonces este es el sistema de ecuaciones normales de Gauss, que se puede expresar en forma matricial de este modo. Luego uno puede ver que esta matriz de ahí, esa es x transpuesta por x. Y esta matriz de acá, esa es x transpuesta por y. Entonces si esto uno lo premultiplica por la inversa en ambos términos, en ambos lados de la igualdad, tendría el estimado de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Hay varias formas. Pero bueno, por ahora este inciso era desarrollar ecuaciones normales de Gauss. Luego, la condición de segundo orden, esta no la pide, pero la muestro muy rápido. Teníamos de la condición de primer orden, las primeras derivadas eran estas. Por lo tanto, podemos armar la matriz hessiana sido derivada segunda, ¿sí? Si a esta derivada de la suma de cuadrados residuos respecto a beta sobre 2,1 la derivamos respecto a beta sobre 2,1 de nuevo, obtenemos este 2n, ¿sí? Y es lo que tenemos acá. Y si a esta la derivamos respecto a beta sobre 2, obtenemos 2 sumatorio de x sub i cuadrado. Si a cualquiera de las dos la derivamos respecto al otro coeficiente, por ejemplo, si a esta la derivamos con respecto a beta sombrero sub 2, tenemos 2 sumatorios de los x. 2 sumatorios de x sub i en los... ¿sí? Por teorema de Young son lo mismo. En la diagonal secundaria tienen que dar lo mismo. Se puede reemplazar por los datos. Y nos queda esta matriz hessiana, 80-40. ¿Sí? No hace falta reemplazar en el óptimo, porque acá no está dependiendo de beta 1 y beta 2. ¿Sí? Pero bueno, sí tengo que verificar que los menores complementarios sean todos positivos, para que sea definida positiva. Y bueno, y de hecho se comprueba. Bueno, entonces usemos el sistema de ecuaciones normales de Gauss para obtener los coeficientes. En este caso por Kramer, ustedes lo pueden hacer, que era reemplazar para beta 1, reemplazar la primera columna por el término independiente, con eso armar un determinante de numerador, y eso dividirlo por el determinante de la matriz original, ¿sí?
Los determinantes dan esto, ¿sí? Sumatorio de y sub i por sumatorio de los x sub i cuadrado menos sumatorio de y sub i por x sub i, etcétera, etcétera. Y pueden reemplazar por los valores del enunciado. Entonces beta 1 sombrero es igual a 0,125. Podemos hacer el mismo procedimiento para beta sombrero sub 2, ¿sí? Estimador de beta 2, y vamos a obtener que da 0,75. Luego nos falta el estimador de la varianza de mu. Para eso tenemos que obtener E transpuesta por E, que es la suma de cuadrados de los residuos. Sí, por eso primero vamos a hablar un poco sobre la tabla de análisis de varianza. Si de teórico vieron que cuando hay una ordenada hay que restar acá. En la suma de cuadrados totales, restar la variabilidad debida a la ordenada. Y también en la explicada y en la total. Y que en la residual se cancela ese término, por lo tanto la residual no hace falta hacer nada. Pero bueno, yo también les planteo que este término que aparece en ambas sumas de cuadrado lo podemos sustituir por este otro que es un poco más simple para hacer las cuentas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el truco que hemos usado? Reemplazar a este sombrero beta, ¿sí? Beta sombrero, por su igual, por de mínimos cuadrados, ¿sí? Y entonces se cancela x transpuesta x por x transpuesta x a la menos 1 y queda esa expresión. Y entonces uno puede reescribir esta tabla de este modo, ¿sí? Donde ahora está el beta sombrero transpuesta por x transpuesta por y. Acá y acá. Y bueno, usémoslo. ¿Sí? Para la varianza de mu, la estimación es e transpuesta por e sobre n menos p. E transpuesta por e es y transpuesta por y menos b sombrero transpuesta por x transpuesta por y. Eso en base a lo que veo teórico y lo que hablamos de este pedacito recién. Bien, entonces, este detalle es, hasta ahora tenemos matrices, pero nuestros datos son sumatorios. ¿Cómo hacemos? Bueno, es pensar, ¿sí? Las matrices las podemos expresar en forma abstracta, pero viendo cuáles son sus componentes y ver cuáles son los resultados de las cuentas. Por ejemplo, ISU1, este es el vector I y este es el vector I transpuesto, ¿sí? Y transpuesta por I, Y1 por Y1 más Y2 por Y2 más, etcétera, etcétera, ¿sí? Y1 por Y1 es Y1 cuadrado, más Y1, o sea, más Y2 cuadrado. O sea, el sumatorio de los Y sub I cuadrados. Y este es dato que es 40. ¿Cuál nos falta? El vector beta sombrero ya lo tenemos. Porque hemos obtenido beta sombrero sub 1 y beta sombrero sub 2. Lo que os queda ver x transpuesta por y. Bueno, de nuevo, escribamos x transpuesta. Es esto. Porque si, como hay una ordenada, tenemos que x es una columna de unos y una columna con las observaciones. ¿Sí? Una columna de unos y una columna con las observaciones de x. ¿Bien? Entonces la transpuesta es 1 y x1, x2, x3, xn. Esto hay que multiplicarlo por y, ¿sí? Porque es x transpuesta por y estamos buscando, ¿sí? X transpuesta por y. Bien, 1 por y sub 1 es y sub 1, más 1 por y sub 2 es y sub 2, ¿sí? Entonces,
y sub 1 más y sub 2 más y sub 3, bueno, sumatorio de los y sub i. Después, x1 por y sub 1 más x sub 2 por y sub 2, bueno, sumatorio de los x sub i por y sub i, y son datos. Entonces, podemos sustituir por sus iguales que hemos encontrado, ¿sí? Esta parte, este es el vector beta sombrero escrito traspuesto, ¿sí? Este era beta sombrero 1 y este era beta sombrero 2. Entonces, sacando las cuentas, ¿sí? Hay que hacer el producto matricial de menos 0,125 por 10 es menos 1,25 más 0,25 por 20, que igual a 1,5, y esto da 26,25. Teniendo ese 26,25, dividimos por n menos p, que es 40 menos 2. ¿Sí? El p incluye a la ordenada también. Igual a 0,6908. Entonces, esa es la estimación que estábamos buscando. Siguiente. La matriz de varianza y covarianza del vector beta, que se denota COPT de beta sombrero. Este es estimado, uno podría ponerle un sombrerito para decir que es una estimación. Ustedes saben que es igual a la varianza residual por la inversa de x transpuesta x. Bien, la varianza residual ya la tenemos calculada. Hay que calcular la inversa de x transpuesta x. Bueno, y escribimos x y esta es la transpuesta de x, ¿sí? Y hay que sacar las cuentas. El vector de unos por el vector de unos es 1 más 1 por 1, 1 más 1 por 1, 1 más, ¿sí? 1 n veces. Hay que sumar, eso es n. Después, fila de 1 por la columna es 1 por x1 más 1 por x2, ¿sí? Entonces x1 más x2 más x, sumatorio de x sub i. Lo mismo se da si hacemos esta fila x1, xn por la columna de unos. Y luego queda es x1 por x1, eso es x1 cuadrado, más x2 por x2, x2 cuadrado, sumatorio de los x sub i cuadrado. ¿Sí? Entonces, como les había anticipado, esta matriz que habíamos visto antes es x transpuesta x. Entonces, falta invertirla. Para eso se puede usar el método de la adjunta. Verifíquenlo. El determinante era este, que también ya lo vimos cuando hicimos las cuentas anteriores. Estaba esta expresión, este determinante. Y esta es la matriz adjunta. Así que bueno, repásenlo, que vimos que para el caso 2×2, la matriz adjunta lo que hace es cambiar el orden de los componentes de la diagonal principal y ponerle signo negativo a los que estaban en la diagonal secundaria. Sí, si ustedes verifican las cuentas, aquí llegan, aquí está la matriz que estamos buscando. Y como en el teórico a estos elementos se les sabe denotar C sub 1, 1, C sub 1, 2, C sub 2, 1, C sub 2, 2. Bien, entonces tenemos x transpuesta x elevada a la menos 1. Entonces simplemente queda multiplicar por la varianza residual. Entonces la matriz varianza y covarianza beta es la varianza residual por la matriz x transpuesta x al menos 1. Y este es el número que da, y esto es el significado de cada uno de estos números. Por ejemplo, concentrémonos en beta 2, que es el de más interés, porque es la pendiente. La varianza beta sombrero 2 es
0,0345. Pero a su vez, eso es lo mismo que multiplicar al 0,6908, que es sigma cuadrado mu, por 0,05. O sea, tenemos que esta matriz nos da la varianza beta 2 y podemos ver que es igual a 0,6908 por 0,05, ¿sí? Que es sigma cuadrado mu por el componente 2,2 de la matriz X transpuesta X al menos 1. ¿Sí? Este es el C sub 2,2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Aquí está, ¿no? C sub 2,2 es 0,05. Ahora eso nos va a servir bastante, ¿sí? Porque el siguiente inciso nos va a pedir construir un intervalo de confianza del 95% para beta 2 e interpretarlo. Yo directamente les puse la desviación estándar de beta sombrero sub 2. En vez de poner de la fórmula que tiene teórico, que ahí tienen escrito el sigma cuadrado mu por C sub 2,2 sería. Pero veamos entonces. La desviación estándar de beta sombrero sub 2 es la raíz de la varianza beta sombrero sub 2. Pero habíamos visto que la varianza beta sombrero sub 2 era el componente 2,2 de la matriz de varianza y covarianza, que era 0,03. Entonces da este número. Otra forma de calcularlo es así. Es que la raíz de la varianza beta sombrero sub 2 de verdad es esta varianza es sigma cuadrado sub mu por C sub 2,2. Distribuyendo la raíz es sigma sub mu por la raíz de C sub 2,2. ¿Sí? Que esto es lo que encontrarían teórico escrito ahí. ¿Sí? Esto de aquí. ¿Sí? En ese lugar. Pero bueno, si yo ya tengo el dato, ya tengo calculada la varianza beta 2, es más fácil directamente sacar la raíz. ¿Sí? Pero bueno, si no, es la raíz de la varianza residual por la raíz del elemento C sub 2,2. Bien, entonces, por otro lado, el T que tienen que usar es de n menos p y 1 menos alfa sobre 2. N menos p es 40 menos 2, o sea 38. Y el 1 menos alfa sobre 2, como alfa es 0, es 0,05, 1 menos alfa sobre 2 es 0,975. ¿Sí? El valor aproximado de esto es 2,021. Este yo lo había buscado por tabla. No debe ser lo más exacto. Si yo me equivoco, acá puse el T de 30 grados de libertad. Pero de todos modos trabajamos aproximado. Bien, entonces este es 2,21. Bueno, reemplazando los datos, el beta sombrero 2 era 0,75. Ya lo habíamos calculado. Este es el valor T y este es el error estándar, ¿sí? Desviación estándar de beta sombrero 2. Es entonces intervalo de confianza está como buscando entre qué rango yo espero que de verdad ya esté fijado ese beta 2, ¿no? Y bueno, y tengo como valor de referencia el 0,75, que es la estimación puntual, y le sumamos y le restamos algo que depende de la distribución del estadístico y de la desviación estándar. Sí, o sea, del error estándar del estimador. Bien, entonces esto queda en el intervalo de confianza. Entonces con una confianza del 95%,
la pendiente está es entre 0,37 y 1,12, ¿sí? Y está hablando sobre si suponemos causalidad que ante un cambio en X, unitario en X, y cambiaría en promedio entre 0,37 y 1,12. Bien, entonces la hipótesis que beta 2 es igual a 1. ¿Sí? Yo esperaría que sí, porque el intervalo anterior, el 1, estaba dentro del intervalo, ¿no? Es parecido a lo de 0. Respecto a lo que vieron a estadística 2, cambia que esta hipótesis no tiene el 0 en la hipótesis nula, ¿sí? Sino un 1, ¿sí? Beta 2 igual a 1, beta 2 distinto de 1. Bajo la hipótesis nula hay que evaluar, ¿sí? En el valor de hipótesis nula, que es 1. Y aquí abajo está el error estándar de beta sombrero 2, ¿sí? Que ahí está expresado. Bajo H0, esto tiene distribución T con n menos p grado de libertad. Esto nos permite, por un lado, el valor observado es 0,75 menos 1 sobre, si estos son los mismos datos con los que venimos trabajando, menos 1,34. El valor crítico, de verdad, son dos valores críticos que son más menos un T de 0,38 y 0,975, que aproximadamente más menos 2,21. ¿Sí? Muy bien. Con un nivel de significación del 5%, no se rechaza H0. ¿Por qué es eso? Es porque tenemos aquí la distribución T, tenemos los críticos estos, menos 2 y más 2, ¿sí? Menos 2 y más 2, y lo observado es menos 1 y pico, está por acá. Entonces tenemos zona de rechazo, las partes que están fuera de estos límites, y el valor observado está en la zona de no rechazo. No se rechaza la hipótesis nula. Entonces, no tenemos evidencia para decir que beta 2 sea distinto de 1. Entonces, bueno, por ahora pensamos que sí, puede ser igual a 1. ¿Sí? Por lo menos no tengo evidencia para negar que sea 1. Bien. El inciso F nos pide calcular el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Para eso vamos a necesitar la suma de cuadrados totales, ¿bien? Entre otras cosas. Si la suma de cuadrados totales es igual a I transpuesta por I menos N por I, ¿sí? Como tenemos ordenada, tenemos que descontar la variabilidad debido a la ordenada. Sí, de verdad, es toda menos la explicada debido a la ordenada. Esto ya vimos que Y transpuesta por Y es el sumatorio de los Y sub y al cuadrado. Menos N por I barra cuadrado. Como yo no tengo la media, pero sí tengo el sumatorio de los Y sub I. Entonces, a la media muestral se la puede reemplazar por sumatorio de Y sub I sobre N, que es su definición. Entonces N por el sumatorio de su I es su elevado al cuadrado, ¿sí? El cuadrado se distribuye, tengo N cuadrado abajo, pero se cancela el cuadrado con este N de acá, ¿sí? Entonces queda N solo y arriba sí me queda el cuadrado. Entonces sacan las cuentas, 37,5. Entonces el R cuadrado es la suma de cuadrados explicadas sobre suma de cuadrado total. Que
si uno quiere, si uno no quisiera calcular la suma de cuadrados explicada acá y quiero usar que ya calculó la suma de cuadrado total y teníamos la suma de cuadrados residual, podemos hacer esto, ¿no? La suma de cuadrados explicada es la total menos la residual. Pero a su vez, aquí podemos desarmar el denominador común y tenemos 1, que es suma de cuadrado total sobre suma de cuadrado total, menos suma de cuadrado residual sobre suma de cuadrado total. 1 menos suma de cuadrado residual, lo teníamos de ante el dato, sobre esta suma de cuadrado total que acabamos de calcular. Y esto da 0,7, 1 menos 0,7, 0,3. 0,3 da el valor del R cuadrado, sí, bajísimo, ¿no? El porcentaje, si suponemos una relación causal, ¿sí? Esto estaría diciendo que la única X que tenemos en juego, sí, porque no estamos incluyendo a la ordenada en esto, explica el 30%, la variabilidad de la X explica el 30% de la variabilidad total. Sería bastante bajo. Por otro lado tenemos el R cuadrado ajustado, que ya vieron que busca superar algunas limitaciones del R cuadrado, sobre todo que es mejor para seleccionar modelos. El R cuadrado ajustado tiene esta fórmula, 1 menos, ¿sí? Este es importante que estamos usando la versión que está preparada para cuando hay interceptos, con el n-1 en vez del n ahí. Si sacan la cuenta, le da 0,2815. Y si no, otra forma alternativa de escribirlo es como si ustedes vieran esta expresión del R cuadrado y a cada una de estas sumas de cuadrado la dividen por sus grados de libertad. A su cuadrado residual dividida a sus grados de libertad y a su cuadrado totales dividida por sus grados de libertad. Y sacan esa cuenta y también llegan al mismo número. Pero bueno, el R cuadrado ajustado no se interpreta como porcentaje de variabilidad explicado, ¿sí? Es útil para selección de modelos. El inciso G nos pide dosimar la validez global del modelo. Pero en este caso, como la ordenada mucho no dice, a nosotros nos importa básicamente ver si las X sirven para explicar ahí, y una ordenada no tiene mucha información muy útil. Entonces, de verdad, dosidad de variedad global del modelo es ver si la variable X es significativa, o sea, si beta 2 es 0 o no, o es distinto de 0. Bajo la hipótesis nula, tenemos que cuadrado medio explicado sobre cuadrado medio residual, que igual a suma de cuadrados explicados sobre su grado de libertad, sobre suma de cuadrados residual dividido su grado de libertad, tiene distribución F con P menos 1 grados de libertad en el numerador y N menos P grado de libertad en el denominador. Si esto es central, no olvidarse de que es P menos 1. ¿Por qué? Porque en esta hipótesis no metemos al beta 1, al beta debido a la ordenada. Eso no nos dice mucho. Para ver si hay relación entre y y x, queremos ver si la pendiente es distinta de 0. Bien. La suma de cuadrado explicada, ya teníamos que en una formulación teórica era esa fórmula, pero a su vez vimos que a esta parte se la puede reemplazar por esto, por lo cual podemos sacar las cuentas. Este número ya lo teníamos calculado y este da 2,5, que es análogo a lo que hicimos la suma de cuadrado total.
Entonces la suma de cuadrados explicados da 11,25. Entonces el f observado es 11,25 dividido p menos 1, que es 2 parámetros menos 1, con el cual queda 1. Y esta suma de cuadrados residual sobre n menos p no es otra cosa más que la varianza residual, que ya lo teníamos calculado. Entonces el valor observado da aproximadamente 16,29. Mientras que el valor crítico nos da es una f con p menos 1 n menos p. Es importante no olvidarse que es 1 menos alfa acá, porque se trata de una prueba unilateral derecha. Entonces es aproximadamente 4,17. Si en este caso, entonces tenemos la prueba que la f de esta forma. Por aquí está el valor crítico, que es 4 y algo. Y nosotros tenemos que el observado es 16 y pico. No entra. 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Rechazar H0, porque el F observado es mayor que el F crítico. Yo estoy omitiendo un poco las reglas de decisión, porque ustedes ya conocen las reglas de decisión, pero bueno, cuando lo evaluemos, si se pide, por favor traten de ponerlo, ¿sí? Hay que saber bien si es unilateral o es bilateral. Inciso, seguimos en el inciso G, ¿no? Hicimos la prueba F, pero hay que comparar con la prueba T. La prueba T, aquí se me olvidó poner el 1 acá, ¿sí? H0 es beta 2 igual a 0, H1 ahora lo corrijo, beta 2 distinto de 0. Bajo H0 ya hicimos la prueba para T, para beta 2 igual a 1, ¿sí? Acá desaparece el menos 1 que habíamos usado porque el valor bajo la hipótesis nula es 0. Entonces el estadístico da da 4,04 el valor observado, mientras que el crítico da 2,02. Se rechaza la hipótesis nula, ¿sí? Porque 4 cae en la parte derecha de la zona de rechazo, ¿sí? Entonces 2,021, ¿sí? El 4 es mayor que el 2, ¿sí? Entonces coinciden. Y entonces, ¿cuál es la relación? Bueno, si ustedes se fijan, el T observado, que es 4,04, es aproximadamente la raíz del F observado. ¿Sí? El F observado era 16,29. Y aproximado porque, bueno, por cómo hemos hecho los cálculos, de verdad esto es igual, ¿sí? Lo mismo el crítico, el valor T crítico, que era más o menos 2,021, es igual a más o menos la raíz de 4,04, que este era el crítico de la F, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que el valor observado de la T es la raíz del valor observado de la F. Los valores críticos de la T tienen también una relación 1 a 1 con los críticos de la F, ¿sí? Con la diferencia de que, bueno, el ser la raíz sale un positivo y un negativo, ¿sí? Entonces, ambas pruebas son completamente equivalentes en este caso en que tenemos un solo coeficiente, ¿sí? O sea, en este caso que tengo una regresión simple, que tenemos un coeficiente por ordenada y una sola variable explicativa, ¿sí? Ese era el punto. Bien. Luego sigue el ejercicio 10. ¿Sí?
se lo, se lo voy a mostrar rápido. eh, o sea, más bien les voy a remarcar que tienen que notar que tiene diferente este ejercicio respecto al anterior. Son bastante parecidos. Pero, ¿qué es lo central? Que aquellos datos están en desviaciones respecto a la media. Desviaciones respecto a la media. Por eso están escritas las variables con minúsculas. Nos da varios datos. Además, otro detalle es que tenemos dos X, ¿sí? Una era X2Y y la X3Y. X1 por ejemplo lo reservamos para que beta 1 sea la constante. Y bueno, nos va a pedir que hagamos cosas similares al otro ejercicio, pero tenemos ese detalle, la muestra de tamaño 100. Entonces, primero veamos rapidito qué es eso de los desvíos. De verdad nos están presentando este modelo, pero por detrás está este otro, ¿sí? Salvo que nos digan lo contrario, yo voy a pensar que acá tenemos una ordenada, ¿sí? Y vamos a ver que tomar desvío esta ordenada se cancela, pero esto no quiere decir que el modelo no tenga ordenada, ¿sí? Una cosa es reexpresarlo para hacer una estimación, pero de todos modos, ustedes en un video que les va a subir Sol, también se puede ver que esa ordenada, si uno quiere, la puede recuperar, la puede estimar, a pesar de que trabaje en desvío, se puede saber quién es ese beta 1. Bien, el modelo original es este. Yo les voy a mostrar por qué es el original. ¿Sí? ¿Qué pasa si sumamos en i? O sea, tomamos el sumatorio para i que va de 1 a n en ambos miembros, ¿sí? Repartimos el sumatorio y luego dividimos por n. Nos queda esta expresión, ¿no? Sumatorio de y sub i dividido n. El sumatorio de los betas de beta sub 1, como no tiene el índice i, es n veces beta 1. Y esto dividido por n, se van a cancelar eso, ¿sí? Después beta 2 por sumatorio x2, ¿sí? El beta 2 es una constante para el sumatorio, y beta 3 es una constante para el sumatorio. Y aquí tenemos el sumatorio de los mu sub i sobre n. Pero ahora bien, esto es x barra. Este es beta 1 porque se cancelan los n. Esto es x2 barra, ¿sí? Beta 2 por x2 barra, x3 barra. Y esto es la media de los mu sub i, mu sub barra. Pero esa media es 0, ¿sí? Ese es 0. Luego, lo que podemos hacer es el modelo menos las medias, menos la expresión en media. Esto es la forma en que lo expresamos como desvío respecto a la media. Es y sub i menos y barra. Después, beta 1 menos beta 1, se va el beta 1. Beta 2 por x sub 2i menos beta 2 por x barra, x2 barra. Me queda beta 2 con factor común del x2i menos x barra 2. Lo mismo para el beta 3. Y aquí mu sub i menos 0, porque ese es 0. Entonces me queda el mismo mu sub i original. Entonces podemos llamar a esto, eso es el y sub i minúscula. Eso es el modelo de expresión de desvío. Esto es el x sub 2 minúscula y x sub 3 minúscula. Eso es cuando hablamos del modelo en desvío. Entonces, bueno, sabiendo eso, después es cuestión de adaptar. Les comento un par de detalles nomás.
Como no nos pide que desarrollemos las ecuaciones normales de Gauss, podemos directamente, para estimar los parámetros, aplicar la fórmula de mínimos cuadrados ordinario. ¿Sí? Entonces, el beta sombrero igual x transpuesta por x al menos 1 por x transpuesta por y. Y después lo que tengo que hacer es usar la estructura correcta de x transpuesta, de quién es x y quién es y, ¿sí? X transpuesta por x. En este caso no tenemos el vectorcito de unos, el modelo en desvíos, ¿sí? Sino que tenemos x, esta es la matriz x, ¿sí? Es una columna que tiene las observaciones de x sub 2 y una columna que tiene las observaciones de x sub 3. Y esta es la transpuesta. Entonces, bueno, expresamos en forma genérica, pero eso es lo que nos ayuda a obtener los sumatorios, que son los datos. Entonces tengo x sub 2, 1 por x sub 2, 1 es x sub 2, 1 cuadrado. Después vendrá x sub 2, 2 por x sub 2, 2, x sub 2, 2 cuadrado. Entonces, el sumatorio de los x sub 2 y cuadrados. Después x sub 2, 1 por x sub 3, 1. X sub 2, 2 por x sub 3, 2. Es el sumatorio de los x sub 2y por los x sub 3y. Lo mismo pasa cuando hacemos la segunda fila por la primera columna. Y cuando hacemos la última fila por la última columna, tenemos x sub 3, 1 cuadrado más x sub 3, 2 cuadrado. O sea, el sumatorio de los x sub 3 y cuadrados. Cambia un poco la estructura. Antes teníamos una n, teníamos un sumatorio de xy. En cambio ahora no. Tenemos una estructura diferente de x transpuesta x. Pero ven que vale la misma fórmula general. Después simplemente reemplazar a x por lo que es y a y por lo que es. X transpuesta tenemos que invertirla, que bueno, por el método verifiquen que este es el método de la matriz adjunta, esa es la inversa. X transpuesta por y, hay que escribir quién es x transpuesta de nuevo, y por y, ¿sí? El vector y. Entonces x sub 2, 1 por y sub 1, sumatorio de los x sub y por y sub y, sumatorio de los x sub 3y por y sub y. Esto es igual, y esto dato también, ¿sí? Estos eran datos, esos sumatorios, y estos son datos. Bien, entonces beta sombrero es igual a x transpuesta x a la menos 1, que es esta matriz, por x transpuesta y, que es esa. ¿Sí? 1 sobre 30 por 30, eso da 1. Y después 1/3 por 20, eso da 20 tercios. El coeficiente de determinación, aquí es importante la aclaración. Acá parece que yo me descuidé y olvidé el menos n por i barra cuadrado, tanto el numerador como el denominador. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el i barra, nosotros vimos antes, que es igual al el sumatorio de los x de los y sub i sobre n. Pero el sumatorio de los y sub i, como y sub i está expresado en desvío, ese sumatorio es 0. ¿Sí? Entonces eso hace que acá ahí está menos 0 y acá está menos 0, por eso directamente no lo escribí. ¿Sí? Por eso, entonces, bien, calculamos la suma de cuadrado explicada, que es beta
por esto, ¿sí? Este lo sacamos, ya lo hemos calculado antes, que era 30-20. Y acá tenemos el beta 2 y beta 3 traspuesto, ¿sí? El vector beta traspuesto es eso. Y nos da 490/3. Y traspuesta por i, el sumatorio de los y sub i cuadrado es un dato, 493/3. Por lo tanto, el r cuadrado es 490/3 sobre 493/3, 0,99,39. Luego nos pide contrastar hipótesis nula de que beta 3 igual a 7. Primero tenemos que encontrar el sigma. Para contrastar necesitamos la varianza de verdad el error estándar de beta sombrero 3. Y primero vamos a necesitar la varianza residual. Bueno, la varianza residual es transpuesta por E. Entonces tenemos la suma de cuadrado residual sobre los grados de libertad. Esto ya está calculado porque tengo la suma de cuadrado total menos la suma de cuadrado explicada, ¿sí? Porque en este caso la ordenada, eso es el sumatorio de cuando esté en desvío, es 0. Y n menos p es 100. Esto es muy importante. 100 menos 3. ¿Sí? Tengo 3 parámetros. Aunque al beta 1 no lo estoy viendo, nosotros nos fijamos que de verdad el modelo inicial lo tiene. Y además lo podríamos recuperar. Eso lo pueden ver en el video de práctico 4 en el cual Sol les cuenta eso. Si entonces P es 3. P es la cantidad de coeficientes que tiene el modelo. Bueno, entonces la covarianza, la matriz varianza y covarianza es sigma cuadrado mu por x de x menos 1. Y es 1 sobre 97 por este número. Ahí tenemos calculada la matriz. Entonces el error estándar de beta 3 y la desviación estándar de beta sombrero 3 igual a la raíz de la varianza, ¿sí? Y es 0,0583. Entonces, bajo H0, ¿sí? Acá tenemos el menos 7, ¿no? Porque la hipótesis es que es igual a 7. ¿Sí? Beta 3 menos 7, beta sombrero 3, que ya lo tenemos calculado, y este también lo tenemos calculado, da el observado menos 5,71, mientras que crítico es más menos, de nuevo acá, ¿no? N menos P grado de libertad, N menos 3, ¿sí? O sea, 3 coeficientes. Esto no lo quiero remarcar mucho, ¿no? Acá, si bien el modelo parece tener 2 coeficientes, de verdad hay 3, porque está este beta 1. Salvo que explícitamente nos digan que es un modelo sin ordenada. Pero es muy poco usual en la práctica. Bueno, entonces este valor cae en la zona rechazo, ¿sí? Quedan a la izquierda del menos 1,96. Por lo tanto, se rechaza H0. El inciso D pide contrastar la hipótesis nula beta 2 igual a beta 3 igual a 0. Esa es la... esta hipótesis nula se puede rechazar por dos motivos, porque beta 2 sea distinto a 0 o el beta 3 sea distinto de 0 o ambos simultáneamente sean distintos de 0. El valor observado, ¿sí? Esto es bastante importante, que lo mismo estamos usando P-1 como si hubiera, como
para remover la ordenada, pero considerando que P es 3. ¿Sí? Entonces P menos 1 es 2. Eso es muy importante, esta parte, que no se confundan en ese detalle. Mientras que el observado da enorme, el crítico no tan enorme, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se puede concluir que el modelo tiene cierto poder explicativo, ¿sí? Al menos una de las variables es significativa. Bien, entonces, con esto hemos concluido el práctico 3. Sol les va a subir un video con el ejercicio 11 y también un ejercicio con una introducción al software EPOS. Espero que les sea útil el práctico y les pido que por favor, si les genera dudas, que consulten en los foros, ¿sí? Que estamos disponibles, ¿sí? con el profesor. Yo voy a estar en la parte práctica a disposición. Y bueno, y seguiremos trabajando ya con la siguiente semana con temas un poco más avanzados del modelo lineal general, como restricciones lineales. Y esos temas los vamos a trabajar en el práctico que viene, también usando eViews, ¿sí? en la semana que viene. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por el tiempo y saludos.